agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Hay una gran realidad. Los hombres somos religiosos. Se puede decir que la diferencia entre las especies animales y el ser humano es la necesidad de un creador. Cuando nuestros antepasados empezaron a vivir en comunidad, siempre había un vacío. Y ese vacío solo podía ser llenado por Dios, por la deidad. Inclusive pueblos que no han sido llegados por ningún tipo de religión tenían pinturas sobre piedras, dibujos sobre piedras para adorar a los animales, adorar a los astros. En la actualidad, según las Naciones Unidas, existen 1.200 millones de católicos, 1.300 millones de musulmanes, 300 millones de católicos ortodoxos, 600 millones de cristianos protestantes, en ese grupo estamos nosotros, y alrededor de 2.000 millones de personas entre budistas, hinduistas, sintoístas y todo tipo de religión. Siendo esto una realidad que todos somos religiosos, los cristianos nos reunimos en comunidad y en este día, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar a la luz de su palabra los requisitos de la iglesia. Para entender los requisitos de la iglesia debemos entender términos que se los utiliza como homónimos, pero son muy diferentes. El primero, el templo. Esta estructura de cemento no es el templo. El templo es el cuerpo de cada persona. Cuando usted es creyente, mora el Espíritu Santo en este templo. Jesús
cuando veía hacia el templo de Jerusalén, decía que ese templo iba a ser reconstruido en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Su cuerpo es propiedad de Dios y ese es el templo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos las personas. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea. Cuando todas las personas nos reunimos en cualquier lugar, somos la iglesia. Y la estructura de cemento adecuada para recibir personas e impartir la palabra del Señor es la casa de oración. Usted se dirige a la casa de oración. Usted no se dirige hacia el templo, porque el templo es su cuerpo, donde mora el Espíritu Santo. Usted no se dirige a la iglesia, porque si en su casa se reúnen las personas para adorar a Dios, eso ya es una iglesia. Y la casa de oración es la estructura que Dios facilita, y recalco, la estructura que Dios facilita para estudiar su palabra, para congregarnos como hermanos. Pero cada vez que nos congregamos tenemos requisitos que debemos cumplir. Y ahora salta una pregunta: ¿es obligatorio congregarnos? ¿Es obligatorio ir a la casa de oración? ¿Qué piensa usted? Cuando usted toca la puerta de muchos hogares, usted va a escuchar: yo llevo a Dios a mi manera. Yo ya veo el culto por televisión. No necesito ir a la iglesia. Basta con ayudar a un necesitado para estar bien con Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí el escritor sagrado hace una exhortación, un llamado de atención. No dejes de congregarte. Es un imperativo, debemos dejar de congregarnos. Si llueve, si hace sol, si tenemos visitas, siempre congregarnos es un imperativo de Dios. Tanto más, es decir, da la razón por qué congregarnos es importante. Cuando veis que aquel día se acerca, ¿a qué día se refería el Señor? Se estaba refiriendo a su segunda venida. Cuando Pablo escribe esta carta, se suponía que la llegada del Señor era inminente, pero los requisitos que las mismas escrituras ponen estaban muy distantes. El día de hoy, con Israel en su tierra, el día de hoy con matrimonio homosexual, el día de hoy donde se aplaude la maldad y se quiere enjuiciar a lo bueno, podemos decir que el día está muy cerca. Entonces congregarnos no es una opción, es un imperativo. Usted debe congregarse siempre. ¿Por qué más es obligatorio congregarnos? ¿Por qué más es obligatorio ir a la casa del Señor? Veamos Mateo 18, del 19 al 20. Mateo 18, del 19 al 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando usted está congregado en el nombre del Señor, Jesús promete estar presente. ¿Usted quiere la presencia del Señor? Congréguese. ¿Usted quiere vivir en la compañía de Cristo? Congréguese, porque Jesús mismo lo prometió. Ahora debemos entender algo.
Cuando Moisés levanta el tabernáculo, Dios dio instrucciones, pero lo más importante de estas instrucciones es que siempre para el tabernáculo se daba lo mejor. ¿Por qué? Porque ese lugar no podía contener a Dios, pero era para uso de Dios. Cuando se iba a construir el templo de Salomón, el rey David dijo: yo he guardado de mi tesoro personal esto, y dio una cuantiosa cantidad de cosas, porque dijo: porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Cada vez que usted ofrenda, dona un objeto, un artículo, un bien o dinero para la casa del Señor, es porque usted tiene afecto a Dios, y el lugar donde todos nos unimos como hermanos para congregarnos es obligatorio, es imperativo congregarnos, porque congregarse nos llama a tener propósitos claros y definidos. ¿Por qué viene usted a la casa del Señor? Muchos dirán: tengo problemas, otros dirán: tengo deudas. Pero veamos cuáles son los propósitos según las Sagradas Escrituras. Lo invito a leer el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y este es el propósito central. Usted viene aquí a alimentar su espíritu, oyendo la palabra de Dios. Siempre la predicación de la palabra es la parte central de congregarnos. El día de hoy, muchos grupos cristianos dicen que no, que es el sentir del Espíritu, y hacen hincapié en la danza, en la alabanza, en el ayuno, en la oración. Pero la Escritura nos dice otra cosa muy diferente. Porque si usted quiere ser alguien de fe, debe oír la palabra de Dios. ¿Dónde es? En la casa de oración. Muchas personas desean tener ayunos interminables y prácticas devocionales que no las desmerecemos, pero ahí no aumenta su fe. Su fe aumenta cuando oye la palabra de Dios. Su fe aumenta cuando oye la palabra de Dios. ¿Qué otro propósito tenemos al estar aquí unidos? Veamos Romanos capítulo 12 del 9 al 11. Romanos capítulo 12 del 9 al 11. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si usted desea saber cuál es la base de nuestra fe, la base de nuestra fe es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que mueve al cristianismo. En el siglo XXI, en el año 2022, se hace mucho hincapié para el ecumenismo. Se dice que todas las religiones llevan a Dios, y vemos al jerarca católico, a importantes pastores evangélicos promoviendo este movimiento. Pero debemos entender que nosotros no tenemos guerras santas. Nosotros no adoramos imágenes. La parte central de nuestra fe está en el amor al prójimo. ¿Cómo va a amar a su prójimo que nunca lo ve si no se congrega? ¿Cómo le puede decir a su hermano: yo te amo en el Señor, si no se congrega? ¿Un amor por telepatía? ¿Un amor imaginario? ¿Un amor de filosofía? No, es el amor fraternal cuando estamos congregados en el nombre del Señor, porque nosotros para eso estamos. Y cuando estamos congregados no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Toca barrer,
toca pintar, toca hacer algún trabajo en la casa del Señor. No podemos ser perezosos. Usted recuerde que esto le pertenece a Dios y su uso es solo para los santos. Su uso es solo para las cosas sagradas, porque aquí lleva el nombre del Señor, es dedicado para el Rey de los siglos. ¿Para qué más debemos congregarnos? Veamos 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda no es algo opcional y debemos entender algo. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los corintios que había un propósito: llevar dinero a Jerusalén porque había sequía y los hermanos no tenían para comer. Entonces se quería llevar una ofrenda para los hermanos y él ordena que todos los días guarden dinero para que el primer día de la semana, el domingo, se entregue esa ofrenda en la casa de oración, en el culto. ¿Por qué el primer día de la semana, si el cristianismo empieza en las sinagogas y se reunían los sábados? Vienen los apóstoles y predican el evangelio a todas ciudades, y en aquellos tiempos se trabajaba de lunes a sábado. Solo el primer día de la semana estaba libre, y en el día que estaba libre se congregaban. Teatros, escuelas, en sus domicilios, en las terrazas, en los cementerios, donde había lugar. El primer día de la semana. El día de hoy ciertos grupos religiosos tocan nuestras puertas diciendo que estamos cometiendo pecado, que el día del Señor es el sábado. Pero la Biblia nos dice que el primer día de la semana se reunían, no porque no sea santo el sábado, sino porque Cristo es Dios y Señor sobre todos los días. Lo importante no es el día, sino congregarnos. Lo importante no es el día, sino recoger dinero y decirle al hermano que está enfermo: aquí te ayudamos. Decir al hermano que está atribulado: aquí te ayudamos. En el mes de marzo y abril del año 2020, cuando empezó la pandemia, hubo momentos terribles, muertos en las esquinas, muertos en las calles, y algunos de nuestros hermanos pasaron momentos de mucha tribulación. Y la iglesia del Señor, nosotros pudimos decirle: hermano, aquí tiene una ofrenda de amor. Porque las ofrendas son para los santos. La gente no tiene idea y confunde diezmo con ofrenda. El diezmo tiene propósitos definidos y solo son dos: ayudar a viudas y huérfanos y darle de comer o la mantención de los pastores. Segunda de Corintios dice que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, ¿para qué son las ofrendas? Para ayudar al necesitado. ¿Para qué son las ofrendas? Para la mantención de la casa de oración. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, lo construyó con ofrendas. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, no tocó el dinero de los diezmos, sino fue plata de las ofrendas. Entonces veamos que el propósito de congregarnos es ofrendar. Y si el día de mañana Dios no quiera, la enfermedad toca su puerta, la iglesia está en el deber de decirle: aquí le ayudamos con algo, porque la ofrenda es para los santos. ¿Para qué más debemos congregarnos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Muchas personas dicen, yo no lo ayudo porque eso es responsabilidad de la iglesia. ¿Cuán gran mentira es eso? Todos, absolutamente todos vamos a estar frente a Jesús. Y si usted ve que su hermano que se sienta cerca suyo está pasando por tribulación, por necesidad, y no lo ayuda, ¿de qué amor cristiano está hablando usted? Puedo decir con toda seguridad que si usted no ayuda al hermano que usted conoce que está pasando por difíciles momentos, no es creyente. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. ¿Cuánto más si yo sé que mi hermano está enfermo, atribulado? Si yo sé que no tiene trabajo, no lo voy a ayudar. Nosotros le queremos echar la responsabilidad por entero a la grey cuando todos vamos a ser juzgados. Lastimosamente, y lo digo con dolor, hay muchos devotos de la Virgen del Codo. Vienen por sentirse bien, por acallar sus conciencias y se olvidan de su responsabilidad con su hermano. El día que Caín mató a Abel, cuando Dios le pregunta, ¿y tu hermano? Caín le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Usted guarda de su hermano. Y el día del juicio, si usted no ayudó a su hermano que está atribulado, Dios le va a pedir cuentas por eso. Dios le va a pedir cuentas por eso. Definitivamente la iglesia tiene propósitos definidos: aumentar su fe, amarse, servirse, ofrendar para los santos y ayudar al hermano necesitado. Pero ¿cómo debemos conducirnos? Y es un tema que las personas lo tienen muy difícil, ya que hay una gran variedad, enorme variedad de iglesias cristianas protestantes. Cuando empezó esta reflexión hablábamos de 600 millones de cristianos protestantes. Y hay iglesias que se les pide a las damas que anden cubiertas su cabello si no están pecando. Hay iglesias que tienen apóstoles, profetas, pastoras, iglesias que las mujeres pueden usar aretes, iglesias que no. Hay iglesias que se le da prioridad a la danza y al baile. 2 horas de danza y alabanza y un tiempo para la prédica. Entonces las personas no saben cómo conducirse, cuál es el camino correcto. Veamos lo que nos dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Escúcheme bien. Pero hágase todo decentemente y con orden. En la iglesia debe haber orden, de respeto, puntualidad. Si el culto empieza a las 11, a las 11 es. Si hay una actividad a 1 hora, debe ser puntual, ordenado, limpio, claro. La iglesia del Señor no anda en desorden. Estos inventos de los últimos 50 años han tergiversado el Evangelio. Como hablábamos hace un momento, el Evangelio empezó en las sinagogas. En las sinagogas los cultos eran de 9 de la mañana a 12 del día, para no ser gravoso a la hora del almuerzo en la sinagoga. Y tenían horarios establecidos y predeterminados. La parte central siempre estaba en la enseñanza de las Escrituras. El mismo Jesús de Nazaret empieza su ministerio en una sinagoga hablando en lo que se conoce como el púlpito de Moisés. Entonces, mis queridos hermanos, el orden es la parte central de la conducción de la iglesia. Eso que usted escucha, predique hasta que el Espíritu Santo le diga, no es orden, eso es desorden. Y el Señor habla que todo
la palabra todo dice decentemente y con orden. Decentemente y con orden. ¿Cómo más debemos conducirnos? Veamos el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es la alabanza que le agrada al Señor? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Alguna vez un hermano en Cristo me decía, pero el rey David danzaba. Y yo le respondo, pero el Señor Jesús cantaba himnos. ¿Y usted a quién imita? ¿A algún siervo de Dios o a Jesús de Nazaret? Entonces, salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay personas que dicen que las iglesias que mantienen esta liturgia son iglesias muertas porque no se siente el mover del Espíritu Santo. Y lo que sucede es que no han matado su carne y todavía quieren mover el cuerpo como cuando estaban en el mundo. La Escritura es clara: salmos, himnos y cánticos espirituales. Y el Señor hace tanto hincapié en el orden que siempre, siempre debe ser llevado en la iglesia del Señor. Veamos 1 Corintios capítulo 14 del 27 al 28. 1 Corintios 14 del 27 al 28. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cuando empieza la iglesia primitiva, había muchos dones carismáticos y había desorden en la iglesia de Corintio. Y dice el apóstol Pablo, hable 1, 2, máximo 3. Pero si hay quien interprete, si no hay quien interprete, cállese y quédese sentado. Qué difícil quedarnos sentados. Y aquí hay un concurso de quién es más notorio. En algunas congregaciones las personas dicen tengo palabra de profecía, otro dice quiero hablar en lenguas, y todo se hace en un completo desorden. Un amado hermano me compartía una anécdota. Él había estado evangelizando a una vecina suya. Esta vecina trabajaba en el sector bancario. Obviamente tenía un uniforme, ¿no? Falda hasta determinada altura, un blazer, y obviamente iba maquillada como para el banco. Y tanto le había predicado mi amigo que ella entró en la iglesia más cercana a su hogar. Cuando entra la señora a escuchar el evangelio, grita el pastor desde el púlpito: espíritu de Betsabé. Y la rodearon todos para expulsar el demonio, porque tenía aretes, había pecado, porque tenía zapatos de taco, había pecado, porque andaba con una falda un poco sobre la rodilla, había pecado. La dama en cuestión salió de esa iglesia y lo llamó por teléfono esa misma noche, mi amigo, y le dijo: nunca más me hable de eso del cristianismo, eso es cosa de locos. Porque no se hace caso a las escrituras, todo decentemente y en orden. Es tal así que no merecemos el orden. Cuando Jesús nos comisiona, ¿qué nos dice? Vaya por todo el mundo y predique el evangelio, bautizándolos y enseñándoles. Ese es el orden. Tú no le vas a decir a una persona no creyente: estás pecando. No. Usted tiene que primero predicar. Una vez que esa persona ha aceptado a Cristo, tienes que enseñarle. Y después que está predicado y bautizado, predicado y bautizado, ahí se le enseña. Eso es un orden. ¿Cómo nos manejamos en el culto? Con un orden estricto, porque eso manda la palabra del Señor. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y la parte central de nuestro culto
punto de nuestras reuniones es el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos resumir en este día? El ser humano por naturaleza es religioso. En su corazón y en su mente siente el vacío de la ausencia de Dios. Hay gran cantidad de religiones en este tiempo. Las Naciones Unidas nos recuerdan que hay 1.200 millones de católicos romanos, 300 millones de católicos ortodoxos, 600 millones de cristianos protestantes, 1.300 millones de musulmanes y 2.000 millones entre budistas, hinduistas, sufistas, sintoístas y demás religiones. Nosotros como cristianos debemos dirigirnos conforme a las Escrituras y la Biblia nos da requisitos e hicimos una aclaración de términos importantes para poder conducirnos en la casa del Señor. La primera aclaración es que el templo no es la estructura física, el templo es nuestro cuerpo, que la iglesia somos nosotros, la asamblea de hermanos, y que la estructura de cemento es la casa de oración. Hemos visto que es obligatorio ir a la casa del Señor. Nos exhorta eso la Escritura, mucho más porque el día del juicio de este mundo está cercano. Vemos que si estamos congregados en el nombre del Señor, el Cristo de la gloria está entre nosotros. ¿Cuáles son los propósitos que hemos visto el día de hoy? Para tener fe, para amar al prójimo, para servir al Señor fervientemente, para ofrendar para los santos y para compartir con nuestros hermanos necesitados. ¿Cómo debemos conducirnos aquí en su casa del Señor? Decentemente y con orden, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, respetando los tiempos dados por Dios. ¿Cómo debemos conducirnos, mis queridos hermanos, aquí en su casa de oración? ¿Usted va a dejar de congregarse? Mis queridos hermanos, yo lo invito a que sea fiel al Señor, a que seamos fieles a congregarnos, pero todo en orden y decentemente, como lo manda sus sagradas Escrituras. Amén, hermanos.